Bueno, buenas tardes. Hoy estamos muy alegres de poder contar con una invitada muy especial. Mariana estudió en un colegio privado, sus privilegios la incomodaban. Estudió Derecho por la justicia social que encontró en la educación y activismo. Aplicó a Enseña por Colombia y al graduarse fue profesora en un pueblo de Barú. Allí entendió la desigualdad de género e inició un proyecto de educación sexual que expandió en un movimiento por los derechos sexuales y reproductivos. Poderosas. Becada, hizo una maestría de educación en Harvard y su ONG ha llegado a más de 10.500 personas con educación. Entonces, Mariana, es un lujo tenerte hoy con nosotros. Bienvenida. Y bueno, ¿qué quieres compartir y para celebrar de Colombia? No, pues gracias por esta invitación, por esta introducción y por apostarle a celebrar a Colombia. Y creo que una de las cosas precisamente que creo que hay que celebrar de Colombia son iniciativas como estas. Y, y cuando tenemos el privilegio de viajar por Colombia y de conocer diferentes lugares de Colombia, es muy bello ver todas las iniciativas y todas las microactivismos y microtransformaciones que hacen grandes héroes desde su actuar. Y eso yo lo celebraría de Colombia. Y es que a pesar de las dificultades que implica vivir en un país como el nuestro y de nacer en un país como el nuestro, hay demasiadas y demasiados grandes héroes que hacen cosas extraordinarias en sus comunidades. Como por ejemplo ustedes decidir hacer un espacio para poder celebrar a Colombia. Creo que si yo podría celebrar algo de Colombia, indudablemente sería eso. Excelente. Excelente. Y bueno, parte de lo que tú has hecho es eso, ¿no? Como trabajar con estas personas que quieren hacer un cambio en su vida o en la vida de sus colegas, de sus familiares, de sus amigos, para, para tomar unas decisiones bien importantes. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Pues realmente a lo que me dedico y lo que decidí volver mi razón y mi propósito de vida, surge de un dolor muy fuerte, de una injusticia muy fuerte, eh, frente a nacer hombre o nacer mujer en Colombia y las diferencias injustas que eso implica. Y entre ellas, pues quizás lo que más nos diferencia entre los hombres y las mujeres es pues, que nuestro cuerpo es distinto y por tanto nuestra sexualidad y nuestra reproducción es distinta. Y eso genera unas brechas de desigualdad muy grandes sobre todo, no, pues primero por las normas de género injustas, pero también por no conocer nuestros derechos para poder tomar decisiones libres e informadas sobre nuestro cuerpo. Eh, Generando unas desventajas y desventajas para hombres y para mujeres, pero que la educación puede revertir y que la educación puede dotar de herramientas, de fortaleza y de poder para poder cerrar esas brechas. Entonces, pues a lo que me dedico es educar para fortalecer el poder de decidir, que no es otra cosa que educar para poder conocer y ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Eh, y que haber nacido hombre o haber nacido mujer en Colombia no implique de facto una diferencia en términos de ventajas y desventajas. Y con lo que me he ido encontrando es en la enorme potencialidad que hay en unas lideresas y líderes hombres también, mujeres y hombres, jóvenes que una vez conocen sus derechos y una vez conocen su poder, pucha, son imparables y eso es muy emocionante. Oye, ¿qué tal el salto de Harvard a Barú o de Barú a Harvard? ¿Qué significó eso? Si me pusieras a escoger, me quedo en Barú. Ya, perfecto. Pues digamos que creo que estas universidades tienen un nombre muy grande, muy pesado, eh, con mucho prestigio, claro, pero si tú me preguntas dónde aprendí más, dónde crecí más, dónde adquirí más herramientas,
sin lugar a dudas en Baruch, mucho más que en Harvard. Me dio muchísimo más herramientas, me dio muchísima más perspectiva, me hizo crecer mucho más como ser humano, como colombiana, como profesional, que lo que me dio Harvard. Y claro, leí cosas muy interesantes, conocí gente muy interesante, tuve profesores muy interesantes, vi lugares, pues como infraestructuras muy interesantes, pero en términos de riqueza y de trascendencia, es mucho más profundo y mucho más determinante para mi vida lo que viví en Barú y lo que vivo cada vez que viajo por Colombia y cada vez que trabajo con Colombia. Si pusieras, entonces me acabas de poner en la balanza, dame un ejemplo concreto de aprendizaje de Barú y de aprendizaje en Harvard, porque tuviste que aprender muchas cosas también. Sí. Dame ejemplos concretos. Por ejemplo, antes de llegar a Barú, yo iba a llegar a ser profe, yo supuse y pensé que lo que más necesitaba el colegio de Barú al que yo iba a ser profesora era llegar con libros. Hice una recolecta de libros y logré tener como 3 cajas gigantes llenas de libros infantiles y para adolescentes de diferentes temas. Llegar a Barú con esos libros fue dificilísimo porque en ese momento no había carretera. Bueno, fue un complejo, súper complejísimo y llegué y cuando llego al colegio muy feliz y orgullosa de que llegaba con libros para donar, me encuentro con una biblioteca llena de libros, llena de libros. Nadie leía. Llena de polvo, llena de polillas, de libros que ya estaban carcomidos, unos nuevos, unos sin abrir, de otras tantas personas que como yo pensaron que sabían lo que necesitaba el colegio de Barú. Ese fue una primera cachetazo que me llevó para el resto de mi vida y es, de ninguna manera, nunca, nadie puede saber lo que necesita una comunidad más que esa misma comunidad. Y que la única forma de poder transformar cualquier comunidad es escuchando y haciendo las preguntas correctas. Eso para dar un ejemplo de el primer como lección y cachetada que me dio Barú. Y en una de las grandes aprendizajes que tuve en Harvard, que fue de una clase maravillosa de liderazgo adaptativo con Ronald Heifetz, fue entre varias lecciones, pero una que me quedó muy, muy profunda en mí, es en la multiplicidad de identidades que cargamos. Yo soy colombiana, soy mujer, soy una persona que nació en privilegio, soy una persona agnóstica, soy una persona que tiene determinado cuerpo, que tiene determinadas facciones, que tuvo cierta educación en ciertas partes y que toda esa multiplicidad de identidades son lo que yo soy. Y reducir lo que yo soy a una cosa que yo hago o que yo digo es supremamente violenta, porque dentro de mí, dentro de todas las personas, coexisten pues incoherencias muchas veces, o pues falsas incoherencias muchas veces que nos hace supremamente diversos internamente y que ser capaces de identificar esas identidades nos permite poder actuar pues por lo menos con más conciencia. Ya, ok. Bueno, y entonces la gente de Barú, ¿qué idea tiene de ti? A lo largo de ese año que estuviste con ellos,
¿Qué crees tú? Pues porque tú conversabas con ellos, etcétera. ¿Qué imagen esperaban de ti y con qué imagen terminaron o siguen? Pues, Gustavo, yo creo que me sentiría incómoda de decir ellos y ellas que creen de mí, porque no soy ellos y ellas, pero lo que sí sé es que mi mayor honor en la vida em, es que me digan seño. Ah, genial. Genial. eh, Bueno, pues eso es un gran triunfo, eso es un gran triunfo, ¿sí? y que cada vez que voy allá me siguen diciendo señor. Ya. Todo el mundo, el señor de la tienda, quienes están por la calle, de todas las edades, yo sigo siendo la señora Mariana. Y ese es quizás la medalla más que más me enorgullece. Qué bueno. Bueno, ¿y has trabajado en otras comunidades? ¿Qué otras comunidades has trabajado? Hemos trabajado en Urabá, Antioquia, hemos trabajado en el Golfo de Tribugá, en Chocó, hemos trabajado en Cali, en el distrito de Agua Blanca, hemos trabajado en Suacha, hemos trabajado en La Guajira, hemos trabajado pues en Cartagena y en Tierra Bomba, hemos trabajado en, me escapa algún otro lado, en San Francisco, Cundinamarca, hemos trabajado, sí, hemos trabajado en muchas comunidades distintas, en la costa pacífica y costa caribe, eh, y, y cada una es distinta, cada una tiene una, pues de cada una aprendo un montón, y me han dado como lo cual me parece muy bello, que también si me preguntan qué celebraría de Colombia, la multiplicidad y diversidad de naciones dentro de una misma nación. Que eso no sé si pase en muchos otros países, pero es que aquí es muy impresionante el mundo que es cada una de nuestras regiones y cada una, por tanto, de nuestras comunidades. Mira, hace más de medio siglo, Virginia Gutiérrez de Pineda, que es una de las personas que está en unos billetes del país, hizo una primera tipología sobre la familia colombiana. Y la tipología incluía la costa, incluía el santanderiano, luego el altiplano cundiboyacense, los nariñenses, los paisas y vallecaucanos. Y en esa tipología tú confirmas, lo que tú estás haciendo es confirmando precisamente esa profunda diversidad que nosotros tenemos, que es de una riqueza insondable. Eso lo has vivido tú. Te hago una pregunta. ¿Podemos constituir nación? A pesar de esa diversidad, ¿qué tenemos en común? Yo creo que más que a pesar de esa diversidad, gracias a esa diversidad, creo que tenemos pues la posibilidad de ser una nación bellísima, pero yo creo que sería un error pretender ser una sola. Eh, creo que esa aspiración es una aspiración equivocada. Eh, y creo que cada vez más nos acercamos a darnos cuenta que no tiene sentido tratar de homogenizarnos. Creo que tenemos en común una historia, tenemos en común algunos dolores, tenemos en común algunas heridas y tenemos en común también algunas celebraciones y victorias que nos unen como país. Eh, pero creo que lo más bello es que no somos uno solo. Eh, eso es maravilloso y eso hay que celebrarlo y enaltecerlo. Ojalá cada vez más y que las redes sociales, por ejemplo, y la facilidad de información que hoy tenemos para mover imágenes, sentimientos, videos y demás nos permita ver y revelar toda esa diversidad que tenemos como país, que quienes vivimos ahí, creo que hay un error muy grande de ser muy bogocentristas.
Oye, hace 15 días le escuché a Juan Carlos Echeverry una charla muy interesante sobre el país, la situación económica, política, histórica, una visión tremendamente sensata, muy aterrizada, etcétera. Y entre las cosas que él decía era que el centralismo ya no tiene cabida. No. Es decir, esta idea de que tenemos que, para hacer cualquier cosa, consultarlo con Bogotá, eso es absurdo, que verdaderamente en alguna forma y muy rápidamente vamos a tener que movernos hacia una regionalización del país, hacia respetar las autonomías que existen. Entonces, tú con lo que me estás diciendo es que eso tú lo has palpado, que Sí, eso lo has vivido, que eso lo has vivido y que eso es de una gran riqueza. sí, sí, no, total. Creo que, uf, eh, uy, a mí pues me cacheteó y me molestó mucho, como que no había sido tan consciente de ese centralismo como tan arrogante además también. Eh, Sí, como cuando cuando vivía en Barú y ver que la televisión que veían en todas las casas de Barú hablaban sobre noticias de Bogotá. sí. Y era como, pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo nosotros, como, eh, y que todo, y que se legisle y se tomen decisiones tan trascendentales desde Bogotá, pues van a estar necesariamente descontextualizadas. Sí, Carlos. De acuerdo. Hay un dicho que comparten algunas comunidades del sur del país y es que es básicamente el que no habita la casa no sabe cómo gobernarla. Exacto. Em, y es muy bonito porque a veces esa falta de vivencia ahí, de saber cómo es que se cocina, de saber cómo es que se vive en cada lugar, nos deja un poquito desconectados. Y con respecto al trabajo que tú haces, Mariana, yo quisiera entender cómo ha sido ese habitar la vida de un adolescente en una región rural, eh, incluyendo, digamos que los retos de las decisiones poderosas de las que trabajan. Ujú. ¿Qué otras cosas han visto que unen a estos jóvenes? Yo creo que hay una cosa que nos une, pues, que une a la juventud aquí, en Miami, en París, en Uganda, y es como la curiosidad de vivir, y la esperanza de descubrir, de sentir. Y eso que además tiene mucho que ver con la sexualidad y con conocernos y relacionarnos con otras personas. Entonces, ver eso en diferentes manifestaciones, pues que trae la cultura propia de cada comunidad, pues es poder reconocer eso inherente de la juventud, como es esa sed enorme de descubrir, de entender, de preguntar, de relacionarse, eh, que es una oda pues como a la vida. La juventud tiene esas ganas tan profundas de vivir, y de sentir el cuerpo, y verlo cómo lo manifiestan en cada comunidad es muy bonito. Entonces, para ponerles un ejemplo, hace nada estábamos en Urabá, en Arusí, en el Golfo de Tribugá, y estamos aprendiendo sobre el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? ¿Qué no es consentimiento? Cuando no hay consentimiento es violencia. Y también sobre cuáles son nuestros derechos y por qué tenemos esos derechos. Y al final ellos pusieron una música y querían bailar, y yo les dije, ¿por qué no hacen una canción y un baile con lo que aprendimos? Y eso de verdad, 2 minutos, no fue más. Montaron una coreografía y montaron una canción que era algo así como, marcho por mis derechos, el poder es decisión y poder, decisión, y empezaron a bailar y a hacer un baile en un segundito, y eso los fue pues muy
propio de ahí, muy propio de cómo bailan y cómo se expresan ahí. Sí, eso fue muy emocionante, pasó la semana pasada, que lo tengo muy, muy vivo. Lo que eso ha sido una cosa muy linda, y es ver, a pesar de las diferencias y contexto de cada comunidad, pues ver que en última son jóvenes, adolescentes y jóvenes humanos, con algo muy básico, muy vivo y muy real, que es vivir el cuerpo y celebrar el cuerpo y relacionarse, y eso es muy lindo. Mariana, uno de los, digamos, baches generacionales está el que muchas de las personas mayores creemos que a la Constitución se le fue la mano en no tener deberes. Estamos de acuerdo completamente con todos los derechos, que son una fantasía y van logrando un Estado de Derecho poco a poco y son fundamentales. Pero vemos un vacío en los deberes. ¿Tú sí crees que eso es así? No, yo no, yo no creo que nuestra Constitución debería tener deberes. Creo que eso hace parte de la construcción en valores que tengamos, y que es el ejercicio de formación que tenemos, tanto de la familia como del colegio, como de la universidad, y un ejercicio formativo como seres humanos, o como ciudadanos y ciudadanas, pero en términos de constitución, como esa hoja de ruta, eh, eh, para un Estado, y como hoja de ruta para las demás leyes, creo que poner deberes ahí genera o justaponer deberes con derechos, genera la falsa idea de que los derechos están condicionados a los deberes. Y yo creo que eso es muy peligroso. Decir que yo tengo derechos siempre que cumpla con mis deberes. Y yo creo que los derechos se deberían garantizar para una persona que no cumpla con sus deberes también, sean cuales sean sus deberes. Como si yo soy una persona irresponsable, o soy una persona, no sé, que de pronto no reciclo, o de pronto no trabaje en construir, no sé, como creo que eso no me hace que entonces no tenga derechos. Creo que eso ya es más un juicio moral, que en la Constitución para mí no deberían estar. Creo que los deberes es algo que aprendemos cada quien a ejercer a su manera, y a cumplir a su manera, pero los deberes que para mí son importantes, pues de pronto para otra persona no lo son. Pero fíjate, qué te movió a ti a hacer lo que has hecho? Que te saliste, di tú, de un camino más o menos trazado para el tipo de formación que tuviste, etcétera, y sin embargo pegas el salto de Harvard a Barú, de Barú al Urabá, de Urabá a Agua Blanca en Cali, bueno, una serie de saltos que uno diría, bueno, esta persona se salió completamente de lo convencional, y yo sí creo que estás cumpliendo una serie de deberes que el ideal sería que muchos ciudadanos fuesen así, Mariana. Sí, pues no, bueno, no sé si yo soy el ideal, pero lo que sí sé es que a mí hay quienes tenemos más sensibilidad social que otras personas, pero no creo que eso nos haga una mejor persona. Creo que hay personas que deciden trabajar y para volverse millonarios o millonarias, que eso no está mal, y no tener ningún tipo de sensibilidad social, y pues eso también es válido, como creo que en el mundo en el que vivimos, donde hay ese tipo de libertades, pues siempre que no le hagamos daño a nadie y que no vulneremos los derechos de nadie, pues es válido.
A mí personalmente, mi privilegio, mi nivel de privilegio y quizás el desarrollo de mi conciencia social gracias a la familia en la que nací y el entorno en el que nací, hicieron despertar en mí una incomodidad muy profunda de mi privilegio y una sed y unas ganas y una curiosidad muy grande de entender más, de construir más, de dar y de servir como un llamado, pero también he entendido con el tiempo, por mucho tiempo, reproché y rechacé a quienes de mi círculo social privilegiado no tenían esa conciencia social, pero con el tiempo fui entendiendo que no debo satanizar a quienes no decidan dedicarse a lo social, que cada rol en la sociedad es importante. Eh, cada quien hace lo que considera que es mejor hacer, pero no todo el mundo tiene que irse 2 años a ser profesor en una comunidad, no todo el mundo No. tiene que, creo que todos los roles tienen su cabida en el mundo, hasta los que son, incluso hasta los que son criminales, como, ojalá no, pero pues existen también por alguna razón. Y he aprendido como a no satanizar. Caigo muchas veces en satanizar a quienes hacen ciertas cosas, pero intento no tener esa superioridad moral. Qué bien, porque entonces, ¿qué celebrarías tú de Colombia además de todo lo que nos has dicho? ¿Y qué pretenderías que debemos hacer para seguir celebrando? Hay una cosa que yo celebro mucho, Gustavo, y creo que tiene que ver con que pues soy caleña, mi mamá es caleña y mi familia materna es caleña, y eso, pues mi mamá pues se casó con un bogotano y su mayor angustia era que sus hijos no fueran a ser bailadores y que no bailáramos salsa. Wow. Entonces, pues a mí me enseñó a bailar salsa antes de caminar. Ya. Y pues viviendo, haciendo una maestría por fuera, yo decía, Dios mío santo, qué pesar siento por aquellas personas que no nacieron en Colombia y por tanto no tengan el placer de bailar. Qué bien. Qué bien, qué bien. Y qué bien. porque aquí bailamos reggaetón, bailamos salsa, bailamos merengue, bailamos arrachoque, bailamos bachata, bailamos, o sea, ¿qué? O sea, qué cosa tan horrible es haber nacido en un lugar donde no haya el baile que tenemos nosotros en nuestra sangre. Seamos el más rolo, hasta el más rolo. Baila Algo. Baila algo. La generación mía se crió con el merecumbé, por ejemplo, que eso es prehistórico para ti. Y éramos Pero rolos, y imagínate, éramos rolos. ponte Claro. a pensar, yo me pongo a pensar en una persona suiza. No. Noruega. O hasta los gringos, que ahí más o menos, pues, o sea, Claro. a mí, yo, sin duda, lo que yo más puedo celebrar de ser colombiana, además de todo lo que les dije claramente, pero esto sí es muy como, muy en mi espíritu, es poder irme a cualquier pueblo, en cualquier parte, cualquier barrio, en ciudad grande, ciudad pequeña, municipio, corregimiento, y con seguridad hay baile, con seguridad hay música, con seguridad hay goce del cuerpo, y a mí eso me parece que sí que hay que celebrarlo. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para garantizar que eso siga así? ¿Cómo garantizamos eso? Pues Gustavo, por ejemplo, irse a las fiestas de nuestro país, irse al Festival del Tambor en Palenque, ir al Festival de Petronio Álvarez, ir al Festival de Blancos y Negros en Pasto, ir al Festival a la Feria de Cali, ir al Tamborito en Arusí, conocer y celebrar, invitar, y en vez de irnos de vacaciones por fuera del país o como deliberadamente, intencionadamente conocer estas fiestas que tenemos como colombianos y colombianas.
De acuerdo. Pues Carlos, la última entrevista que hicimos, Mariana, fue precisamente de un trío muy importante en el Festival Núñez, ¿no es? El Carlos. Mono Núñez, los ganadores del Mono Núñez, hace un par de semanas. Ah, Sí. lo máximo. Lo máximo, lo máximo. Y donde yo vivo, vamos a tener las fiestas de la música campesina el próximo 29 de junio. Entonces vamos a bailar carranga, Lo vamos a máximo. bailar bambuco y el merengue carranguero. Lo máximo, lo máximo. Mis mayores felicidades en la vida, de verdad, han sido en fiestas del país. Como ha sido lo que yo más me gozo, mis mejores recuerdos de la vida son en estas fiestas como patronales de cada pueblo. Pues fíjate que estamos en el camino, Mariana y Carlos, de que la música, y sobre todo la música nuestra, es un camino, y Carlos quedó como medio sorprendido, y que le dije a estos muchachos que lo que están haciendo es subversivo. Y fíjate, ¿por qué es subversivo? Porque están limando las asperezas de la polarización del país. Fíjate que gracias a la música, gracias a nuestra música, ahí se rompen todas las diferencias. Ahí se rompen eso que tú tanto rechazas de satanizar el uno al otro. Eso que tú nos acabas de decir. Y es la música precisamente la que nos une. Todos tenemos unas raíces comunes en eso. Total. Eso es, y, sí. Y hay una cosa que a mí me parece muy bonita, que cuando uno está en el extranjero se da más cuenta, y es nuestra capacidad de gozar, de poner en un parlantico o coger una clave de salsa en cualquier lugar y ser capaces. Yo sí creo que eso es una capacidad, de verdad creo que es una capacidad y es una cosa que tenemos nosotros, y es gozar unos con otros y reírnos, seamos de izquierda, de derecha, de un lado, del otro. Creo que ojalá eso lo pudiéramos enaltecer más. Tienes toda la razón. Bueno, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana. Ha sido un tiempo muy bonito. Nos dejas con unos puntos excelentes para celebrar y esperamos que toda esta comunidad de poderosas y poderosos siga creciendo con tu orientación, tu ayuda. No, a ustedes, gracias por esta invitación y gracias también por celebrar a Colombia. Ah, qué bien, Mariana. Pues todo un honor haberte conocido. Un abrazo. Muchas Que estén gracias. muy bien. Chao. Ok, gracias.